Entonces, en este módulo lo que vamos entonces a empezar a mirar es todo lo que tiene que ver o la normatividad que regula el tema de la presentación de estados financieros. ¿Listo? Yo les había comentado en clase que después del el proceso contable, pues tiene unas pautas o unos pasos, ¿cierto? ¿Quiénes se acuerdan? Entonces hablábamos de la recolección de los papeles o documentos, de la contabilización de esos documentos, ¿cierto? Que era cuando hacíamos todos los asientos, luego hablábamos de la elaboración de los libros contables, y después de la elaboración de esos libros contables, pues seguía el proceso de ajustes y una vez previo o listos esos ajustes, pues se hacía un cierre y se generaban los estados financieros, ¿cierto? Acá obviamente, pues digamos, vamos a mirar en esta parte como lo que tiene que ver o la relación, la incidencia directa que tiene que ver la creación de los estados financieros y cuáles son las normas que regulan esos estados financieros, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos debe reflejar o mostrar esos estados financieros? Lo que vamos a hacer precisamente dentro de 8 días, muchachos, es con esos asientos que ustedes ya tienen trabajados y que yo les voy a corregir, como ya dentro de 8 días van a estar listos, pues lo que vamos a hacer entonces es generar los estados financieros, ¿cierto? Con un modelito que yo les voy a entregar muy fácil, muy chévere para trabajar, ¿listo? Entonces vamos a mirar, muchachos, las presentación de los estados financieros, entonces se regula con las NIF 1 o las NIF 34, ¿cierto? Del marco normativo internacional. Recuerden entonces que hemos hablado durante todo el tiempo del curso que en Colombia, pues las normas que regulan el ejercicio contable son las NIF, ¿cierto? Esa sería la normatividad. Entonces vamos a empezar primero a mirar cuál es el objetivo, ¿cierto? Entonces dice, ¿cuál es el objetivo de los estados financieros o de la norma, perdón, para la elaboración de estados financieros? Pues establecer cuáles son las bases para la presentación de esos estados financieros, ¿cierto? De propósito general, ¿por qué de propósito general? Pues porque la información de los estados financieros se supone que es una información que tiene un propósito general, ¿cierto? No es una información que deba estar sesgada o limitada a ciertas personas, ¿sí? Sino que es una información que se debe generar para todo el mundo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del marco conceptual? ¿Sí? Que hablábamos de la generación de la información financiera, que decíamos que esa debía estar libre de sesgo. Precisamente pues se habla de que no esté sesgada, porque se supone que es una información, tal como lo plantea acá, de propósito general. ¿Listo? Acá lo tenemos incluso ahí de esa manera. Listo, y para asegurar que sean comparables tanto con los estados financieros de la misma entidad correspondiente a periodos anteriores como con los estados financieros de otra entidad. Y es que resulta, muchachos, que los estados financieros nos da una garantía, ¿cierto?, acerca de la información financiera de esas empresas, ¿cierto? Nos dice, yo analizando los estados financieros de una empresa, puedo saber si esa empresa es buena, si esa empresa es mala, si tiene un endeudamiento muy alto o si por el contrario su endeudamiento es muy bajito, con qué capital de trabajo, ¿cierto? Yo puedo conocer toda la estructura de una empresa a través solo de su estado financiero, ¿sí? Entonces, esos estados tienen que cumplir con unos requisitos mínimos que establece esta norma. ¿Para qué? Para garantizar eso, ¿cierto? Que toda esa información que está mostrando ese estado financiero, pues es real y que yo la puedo comparar con estados de otras empresas o de la misma empresa, pero de periodos anteriores. ¿Listo? Ahora, muchachos, miremos acá el alcance de esta norma, ¿cierto? Se aplica a todo tipo de estados financieros con propósito de información general que sean presentados respecto a la NIF, ¿cierto? Conforme a lo que establece esta norma. No es de aplicación a la estructura y contenido de estados financieros intermedios que se presenta condensada y se elabora de acuerdo a otra NIF. Entonces resulta que los estados financieros, muchachos, tienen unos periodos. Esos periodos comúnmente para la presentación de los estados financieros pues son anuales, ¿cierto? Casi siempre vemos que todas las empresas emiten la información financiera de forma anual. Pero cuando, digamos, las empresas quieren generar o presentar información intermedia, o sea, en periodos diferentes a un año, por ejemplo, si quieren presentar estados financieros a corte de julio, pues entonces deben cumplir con otras normativas específicas, ¿cierto? Que están en otra NIF, que es la 34 que dice ahí, la NIF, perdón. Entonces, básicamente lo que dice esa norma es que los estados financieros intermedios pues deben cumplir con las mismas características que los finales y otra serie de elementos, ¿cierto? Tampoco es pues que le ponga como muchas trabas a la cosa. Pero básicamente respecto a eso. Ahora, muchachos, los estados financieros, entonces, bueno, acá esta partecita es como un glosario, ¿sí? Que digamos les dejo ahí o les comparto
como para entender un poquito más unos términos de los que trata la norma, ¿cierto? Que son los estados financieros con propósito general, que es el principio de impracticabilidad, que son las NIF, ¿cierto? Eso, digamos, son como un glosario que nos sirve mucho para analizar ahí. Entonces, listo, muchachos, basado en todo lo que ya les acabo de decir, los estados financieros pues tienen una finalidad, ¿cierto? Esa finalidad pues es suministrar la información acerca de toda la situación o la estructura de esa empresa, ¿cierto? ¿Eso que nos permite? Pues mirar el rendimiento, analizar el rendimiento, ¿cierto? Porque es que yo el rendimiento de una empresa lo analizo a través de ¿qué? Pues del estado de resultados que me presenta la empresa, ¿cierto? Donde me dice cuánto ganó, cuánto perdió, de acuerdo pues al periodo que esté informando. Entonces, de esa manera yo analizo el rendimiento, ¿cierto? Eh, Analizo también a través de otros elementos, pues el rendimiento a través del estado de resultados, la estructura financiera de la empresa a través del estado de situación financiera, el movimiento de los flujos de efectivo, ¿cierto? ¿De acuerdo a qué? Al estado de los flujos de efectivo, etcétera, etcétera. Cada estado financiero pues nos refleja una información bien importante que ya vamos a empezar a mirar pues como cada uno, ¿cierto? Entonces, mire, ¿qué nos dice la norma? Un juego completo de estados financieros comprende, ¿sí? Estos son los juegos que debe, perdón, los estados financieros que debe contener un juego completo de estados financieros, ¿listo? Entonces dice un estado de situación financiera al final del periodo, ¿sí? Es la primera, o sea, el estado de situación financiera que antes de las NIF le llamábamos el balance general, ¿cierto? De pronto alguno de ustedes en las empresas que trabaja pues ha tenido oportunidad de ver algún balance. Ustedes pueden, incluso muchachos en empresas grandes que manejen páginas web, casi todas publican siempre a final de año la información de sus estados financieros. Entonces ahí ustedes también los pueden consultar y mirar por si quieren como agrandar de pronto el concepto. El estado de situación financiera, entonces el que nos muestra que toda la información del activo, el pasivo y el patrimonio de la entidad. ¿Listo? Luego tenemos el estado de resultados integral del periodo, que entonces el estado de resultados es el que nos muestra los costos, perdón, los ingresos menos los costos y gastos, ¿cierto? Y esa diferencia entre los costos, entre los ingresos menos los costos y gastos, pues es lo que nos genera la utilidad, ¿cierto? Del periodo. Listo, tenemos un estado de flujos de efectivo. Ese estado de flujos de efectivo del periodo lo que hace es que nos incluye todos los movimientos del efectivo, ¿sí? Nos dice cómo se movió todo el efectivo y cuál es el resultado pues que tuvo o la dinámica del efectivo de la empresa. Y luego tenemos unas notas de revelación, ¿sí? Esas notas de revelación, ¿qué son, muchachos? Es todo un detalle al estado financiero, ¿cierto? Y es que resulta, muchachos, que con la aparición de este marco conceptual de las NIF, empezó una cosa o una dinámica bien interesante, y es que resulta que antes de la aparición de las NIF, en Colombia los estados financieros los preparábamos lamentablemente muy mal, ¿sí? Y ese tema de las notas a los estados financieros, eso era un copia y pegue que se hacía cada año en el que se decía dos o tres detalles de cualquier cuenta. Pero con la aparición de las NIF resulta que ya se estructuró mucho más ese tema. Entonces, ¿qué deben contener las notas a los estados financieros? Esas notas a los estados financieros tienen que componer o que tienen que contener todo un detalle de cada una de esas cuentas que uno ha manejado durante el periodo, ¿cierto? Entonces, si tú en el estado de situación financiera, por ejemplo, estás diciendo, vea, la empresa tiene una cartera de 5 millones, pues en esas notas a los estados financieros usted tiene que poner cuáles son cada una de las personas que conforman esa cartera de 5 millones, ¿cierto? Tiene que poner todo el detalle. Tiene que decir además cómo midió esa cartera, ¿sí? ¿Qué políticas utilizó para establecer el deterioro, ¿sí? Todas esas cosas tienen que comprender ahí en las notas. Entonces esas notas, como su nombre lo dice, pues son unas revelaciones que se hacen a toda esa información financiera. ¿Con qué fin, muchachos? Acuérdense que el fin específico de las NIF, y lo hemos hablado a lo largo del curso, es motivar a la inversión extranjera, ¿cierto? Que toda la persona que conozca la empresa, que conozca el estado financiero de la empresa, pues quiera invertir, ¿sí? Abrir las fronteras, estar alineado con un lenguaje universal de contabilidad. Entonces esas notas pues nos da o nos permite eso, ¿cierto? Que cualquier persona que de pronto no sea financiero pueda comprender el estado. Entonces dice, no, yo leí un balance, pero yo no entiendo ese balance, qué es lo que me dice. Yo solo con ese balance no entiendo
la situación financiera de la empresa. Ah, bueno, pues están las notas, donde las notas explica todo el detalle de todo lo que hay en el balance. ¿Listo? Entonces, eso es lo que debe comprender un juego de estados financieros. ¿Recuerdan ustedes que las empresas en Colombia, para efecto de la aplicación de las NIF, están organizadas en cuántos grupos? A ver, ¿quién abre el micrófono y me cuenta cuántos grupos son? En tres, creo. En tres. En tres grupos, muy bien. El grupo uno, que hablábamos que implementaba las NIF plenas, ¿cierto? El grupo 2, que implementaba las NIF para las pymes. Y el grupo 3, que implementaba el modelo de contabilidad simplificada, ¿cierto? Entonces, ese modelo de contabilidad simplificada tiene una excepción, y es que esas microempresas o esas pequeñas empresas, el juego de estados financieros de ellos no tiene todos estos mismos, sino que tiene solamente el estado de situación financiera, el estado de resultados y las noticas de revelación, ¿cierto? No comprende ni el estado de cambios en el patrimonio ni el estado de flujos de efectivo. ¿Listo? Para que lo tengamos pues ahí como presente. De resto, tanto las del grupo 2 como las del grupo 3 tienen que generar siempre al final del periodo contable el juego completo de estados financieros. ¿Listo? Precisamente lo que nosotros vamos a hacer con esos asientos es realizar el juego completo de los estados financieros, ¿cierto? Pero, perdón, el juego de los estados financieros, pero solamente estado de situación financiera y estado de resultados integral y unas noticas pequeñas, ¿sí? Como si fueran del grupo 3, ¿listo? Básicamente, pues eso es como lo que vamos a hacer dentro de 8 días, ¿listo? Bueno, muchachos, entonces, miremos acá. Las características generales de los estados financieros, ¿cuáles son? ¿Sí? Presentación razonable y cumplimiento de las NIF. ¿Sí? La presentación razonable exige que la presentación que se está haciendo de esos estados financieros, o sea, que toda la información que está quedando en ese estado financiero, pues es razonable, ¿cierto? Que todas las transacciones fueron medidas de acuerdo a su realidad económica, que todo ese estado financiero cumplió con toda la estructura de la norma internacional, ¿cierto? Es una de las características principales que debe tener. Se presume que la aplicación de las NIF da lugar a estados financieros que proporcionan esa información entonces razonable, ¿cierto? Nos dice la notica ahí. En las notas a los estados financieros se efectuará una declaración que explica y sin reservas de cumplimiento, ¿sí? Lo que tiene que ver con la determinación de los valores, ¿sí? Que estén determinados de forma razonable, de forma explícita, que se cumplió al margen de la ley, o sea, del estándar internacional, todos los lineamientos para cada cuenta, ¿cierto? Básicamente esas son como las características generales que debe cumplir, pues en resumen de lo que está ahí, ¿listo? Otra cosa, muchachos, es que dentro de esa información financiera, pues dentro de todas esas características generales, no se pueden rectificar políticas contables inadecuadas, ¿cierto? Solamente a través de la revelación. Entonces, si la empresa estableció una política contable y resulta que esa política luego se modificó, pues no puede decir en el estado financiero solamente en la revelación que se hizo la modificación de la política sin haber agotado el proceso específico que requiere modificar una política contable para una empresa, ¿cierto? Esa parte, digamos, pues es como también importante resaltarla ahí. Lo demás es unos cumplimientos generales, ¿cierto? La empresa, recuerden muchachos que la gerencia es la responsable de la generación de la información financiera de la empresa, ¿listo? No es el contador es la persona que la realiza, pero en una entidad el responsable de la generación de la información financiera correcta de su empresa es el gerente, el representante legal, el administrador, ¿listo? Acuérdense que acá la mayoría somos de administración y por eso yo siempre les he recalcado la importancia de que nosotros conozcamos siquiera las normas básicas de la contabilidad. ¿Para qué? Para que ustedes tengan precisamente enmarcado ese elemento de juicio, ¿cierto? Que sepamos pues cómo entender un estado financiero, que de pronto pues no nos vayan nunca a confundir con algo, sino que tengamos unas bases claras de cómo es una información contable de una empresa y que podamos entender y generar preguntas, ¿cierto? Generar incógnitas acerca de esa información. ¿Listo? Entonces, básicamente, como por resumir un poquito todas estas características, otra de las características generales es la de la hipótesis del negocio en marcha. Recuerden que esa hipótesis del negocio en marcha la vimos cuando estábamos viendo todo el tema del marco conceptual. Ahí veíamos
y decíamos que esa hipótesis del negocio en marcha es la que da la presunción acerca de la permanencia en el tiempo de la empresa, ¿cierto? Entonces, mire, eso lo trae directamente otra vez acá la norma de presentación de estados financieros porque es muy importante, ¿cierto? En esa información financiera que se genera, no se puede olvidar, muchachos, o no podemos dar por desentendido que tenemos que hacer o garantizar en esa información la presunción de que la empresa va a continuar en el tiempo o de que no va a continuar, ¿cierto? Porque es que no quiere decir que entonces yo en el estado financiero tenga que poner la hipótesis que el negocio sí está bien y que va a funcionar, ¿no? Todo lo contrario, si yo veo que el negocio va para abajo, pues lo que voy a decir es eso, que el negocio va mal y que no se presume una permanencia en el tiempo de acuerdo a la hipótesis del negocio en marcha, ¿cierto? De acuerdo pues al caso de lo que se esté presentando. Aquí hay unas características generales, ¿cierto? Que debe contener la información. Entonces, la base contable de acumulación, ¿qué quiere decir? ¿Se acuerdan cuando hacemos nosotros los asientos contables que hacemos la cuenta T, ¿sí? Y que vamos llevando en esa cuenta T de una cuenta todos los movimientos que se van haciendo. Esa es la acumulación, ¿cierto? Esa es la base contable de acumulación. O sea, vamos llevando siempre la acumulación de los saldos a nivel histórico de todo lo que va pasando en esa empresa. ¿Listo? Esa es la primera característica. La característica de la materialidad, ¿cierto? Entonces, cada una de esas cuentas, cada partida, ¿sí? Cuenta con una o presenta una información que sea relevante o importante para el estado financiero, ¿sí? De acuerdo a la realidad económica de la empresa. Creo que la materialidad también es una de las bases que habíamos visto en el marco conceptual y acá volvemos y lo traemos a relación dentro de la normatividad de la presentación de estados financieros. ¿Listo? La compensación, ¿sí? Activos y pasivos no se deben compensar excepto si es requerido o permitido por otra NIF, ¿sí? Entonces, esa parte de la compensación, pues también es importante tenerla en cuenta, ¿sí? Acá cuando hablamos de compensación, de acuerdo a esa definición que tenemos ahí, pues básicamente a lo que hace referencia es a que no podemos compensar un activo con un pasivo simplemente por hacer un ajuste a la loca, ¿cierto? O sea, si no cuenta como con las bases uniformes que dé lugar a ese hecho económico. ¿Listo? Y además dice que las partidas de ingresos y gastos no se deben compensar, excepto si es requerido o permitido por otra NIF, ¿sí? O sea, si una modificación del mismo estándar nos obliga a que compensemos eso, o si las ganancias, pérdidas y gastos relacionados originados por la misma transacción o por algunas similares no son materiales.